Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. Esta semana we've looked at the word vida, which means life, and today is the last day de la palabra vida. And it's a great day because we're looking at el estilo de vida. Estilo means style, it's a cognate, estilo. And estilo de vida means lifestyle or way of life. Y es un concepto un poco difícil de definir. ¿Qué es un estilo de vida? Hay factores tangibles, and that means tangible, y factores intangibles. Y un estilo de vida rural, bueno, los estilos de vida en un entorno rural, in a rural area, un entorno rural, los estilos de vida pueden ser diferentes comparado con los estilos de vida en un entorno urbano, an urban area, un entorno urbano. O, por ejemplo, cerca del mar, near the sea, that you can have un estilo de vida relacionado con el surfing, ¿sí? Por ejemplo, factores que consideramos en un estilo de vida incluyen la identidad, las opiniones de una persona o un grupo de personas, el sexo, la alimentación, the food that you eat, la filosofía, la ropa, the clothes that you wear, la ropa. Todo es tu estilo de vida muy estrechamente, very closely relacionado con la identidad. It also means way of life, so el estilo de vida estadounidense tiene que ver con la democracia y el consumo. Y es un estilo de vida que crece, it's growing, por la globalización. En mi opinión, es difícil definir mi estilo de vida. ¿Tú puedes definir tu estilo de vida? If you can, put it in the comments. And I'll see you mañana. I think we're starting with the word tomar, which means to take. Let's see, mañana. Hasta mañana. Adiós.